Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José David Uribe Restrepo y soy estudiante de la UPB en la licenciatura Español e Inglés en modalidad distancia. En esta ocasión traigo a colación un tema realmente interesante que, visto desde la crítica, nos puede ayudar en nuestra labor docente como maestros en ejercicios o como futuros maestros. En principio se toma como referencia el texto Jesús como Maestro, una propuesta pedagógica del doctor Arturo Bravo, y la manera en cómo adoptarlos en nuestro quehacer docente. Y no solo eso, sino también para contemplarlos en otros campos profesionales o de la vida. Porque la vida de Jesús no solo denota una enseñanza o un aprendizaje desde el campo pedagógico, sino desde el campo humanístico, en el que vivimos la vida con uno mismo, con el otro y con lo otro, en una interacción constante donde se enseña, se aprende y se adquiere una experiencia. Además, porque esa es una manera de vivir la espiritualidad que es fundamental para el ser humano, porque no podemos saciarnos solo con lo material. También debemos suplir el alma, el espíritu, con aquellos insumos del medio que nos hacen reflexionar, repensar nuestra existencia y asimismo llevándonos a desarrollar un sentimiento que considero pertinente traer a colación en este momento, y es el amor. Pero no cualquier amor, sino el amor ágape, esa cualidad en la que damos sin esperar nada a cambio, o citando el refrán popular, haz el bien sin mirar a quién. Es decir, cuando nos entregamos completamente y le metemos esa pasión, ese picantico que nos llena verdaderamente todo nuestro ser, vamos a estar totalmente saciados. Ahora bien, decimos que a Jesús se le denomina maestro por su capacidad de llevar el mensaje. Pero, ¿de qué manera se anuncia el mensaje? ¿Y qué lo ha hecho perdurar por innumerables siglos? Volvemos a traer entonces el texto del doctor Bravo, donde nos explica dichas razones, exponiendo métodos propios de la enseñanza o para aplicar a la enseñanza, que en términos generales apuntan al diálogo y a la reflexión. Los veremos a continuación. Pues por un lado tenemos a las parábolas, que denotan una comparación, pero también decimos que no toda comparación es una parábola, pues dicha comparación debe tener consigo una enseñanza, porque toda parábola tiene algo que decir. Además, se debe escudriñar la parábola y adentrarme en ella para poder emitir un juicio desde la identificación propia, o sea, de mí mismo, con las situaciones que se nos muestran ahí o con los personajes. Y asimismo descubrir algo y replantear algunas situaciones para resignificar la realidad y adquirir un verdadero aprendizaje o un cambio, que eso es lo que se espera con las parábolas. También es pertinente hablar de las imágenes y decimos que lo primero que debemos hacer para que la imagen surja efecto o tenga efecto es imaginarla, pues esto nos permite acceder a niveles profundos de la realidad, porque las imágenes son el vínculo de expresión de la realidad más profundo y debe haber una interiorización de esta imagen, porque o si no se estaría incurriendo en el error de quedar con vacíos al ver solamente lo material de la imagen y dejándola completamente desnaturalizada. ¿Cómo así que desnaturalizada? Es decir, sin significado alguno. Pues otro de los métodos es el de las preguntas, donde lo fundamental es la interlocución basada en el respeto, que es un valor súper importante, porque se supone que en este método debemos transgredir lo cotidiano sin transgredir susceptibilidades, es decir, al otro, y más bien impulsar a la crítica.
Además, se debe saber formular la pregunta o las preguntas para no confundir o inducir error. Porque no debemos preguntar por preguntar, sino que se debe preguntar con un sentido y un solo objetivo, que es adquirir una experiencia enriquecedora. El cuarto método es el propio testimonio, donde se enseña con base en la experiencia misma, tenida en cuenta como un acto coherente, donde se dé ejemplo, donde haya relación entre lo que decimos y lo que hacemos, para que no vaya a haber una tergiversación de la información, sino más bien buscar una proexistencia, como lo dice el texto, donde yo exista en pro de los otros, es decir, donde yo esté presto al servicio del otro, como lo hacía Jesús. O en palabras de Carlos Palacio en su artículo La espiritualidad como medio de desarrollo humano, en la página 480, una espiritualidad que nos sirva para servir la vida es una espiritualidad inconclusa, sosa y carente de trascendencia. El quinto método lo definimos como la enseñanza situacional, que es la que se da por medio de situaciones concretas, como en Marcos 10, versículos 13 al 16, Mateo 19, versículo del 13 al 15, y Lucas 18, versículo del 15 al 17, donde Jesús hace referencia a las actitudes de los niños como ejemplo de cómo se debe de vivir y como propios merecedores del reino de los cielos. El siguiente método es el de la exposición, el sexto. Está asociado con el lugar en concreto y refiere actitudes de las cuales hemos estado hablando a lo largo de todo el video. Y decimos que debe haber un respeto por la existencia y opinión del otro, así como del propio yo. Una utilización pertinente del lenguaje, claramente, donde se utilicen las imágenes para aplicarlas a la enseñanza. También que haya una enseñanza contextualizada, porque si no tenemos en cuenta el contexto del estudiante o de quien está recibiendo el mensaje, es demasiado difícil que vaya a adquirir un aprendizaje significativo, quedando contenidos en el aire, porque si no se tienen en cuenta las necesidades, capacidades, fortalezas y lo que hay en el entorno del estudiante, se puede deformar o malinterpretar el mensaje. Por el contrario, el mensaje debe ser encarnado. ¿Cómo así? Pues esto quiere decir que el receptor debe vivirlo en carne propia y que forme en sí mismo una experiencia. Por otra parte, también debemos buscar que el estudiante sea crítico y autocrítico, porque no solamente debe cuestionar el mundo y lo que hay a su alrededor, sino cuestionarse a sí mismo y a su propia existencia. Y también debe haber una horizontalidad entre el docente y el estudiante, porque juntos enseñamos y aprendemos en un acto recíproco. Es decir, tú me das, yo te doy y así sucesivamente en el sentido contrario. Y aunque como docentes no recibamos la respuesta que esperamos, no está mal. Solamente debemos replantear nuestra capacidad de recibir y de aprender para entender la respuesta y hallarle un significado, lo que nos ayuda a superarnos como docentes y crear una experiencia significativa, tanto en nosotros como en los estudiantes. Y ahora va la tarea para nosotros como docentes. Presten mucha atención. Lo primero es desarrollar el razonamiento para llevar al estudiante más allá de lo que puede percibir, ayudarlo a indagar y a que encuentre el gusto por aprender y conocer cosas nuevas, porque si brindamos un conocimiento vacío, no vamos a generar un cambio, absolutamente, y simplemente estaremos impulsando a mecanizar. Debemos desarrollar su autocrítica para que actúe de una manera más humana, y para eso es fundamental el diálogo y la apertura a este mismo diálogo, porque aparte de mi percepción del mundo, debo tener en cuenta la del otro para construir una mirada más panorámica de la manera de percibir las cosas.
Asimismo, debemos reconocer las capacidades de nuestros estudiantes y confiar en ellas para poderles sacar mucho provecho. También debemos de ser conscientes de que el proceso de enseñanza y aprendizaje es uno constante y permanente, que se va construyendo día a día desde mis visiones, las del otro, y desde lo que percibo de todo el medio, también como ya lo hemos dicho. Y por último, enseñemos para la libertad y que cada uno tenga los pilares para descubrir y recorrer su propio camino. Porque como lo dice en Gálatas 5:1, para ser libres nos ha liberado Cristo. Muchas gracias.